Apreciados estudiantes, nuevamente saludo para todos. Seguimos con la metodología de presentar los parámetros estadísticos descriptivos vistos con el programa StarGraphy. En este caso lo vamos a hacer de manera manual para todas esas variables o todos esos parámetros estadísticos descriptivos. Hoy nos vamos a concentrar en lo que se refiere básicamente a cuartil inferior. Vamos a ver que el programa nos da un parámetro conocido como cuartil inferior, pero antes de saber lo que es cuartil inferior, vamos a la característica de lo que son básicamente los cuartiles. Nos dice que los cuartiles son valores que dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Por lo tanto, el primero y segundo y tercer cuartil representan respectivamente el 25, 50 y 75% del conjunto de los datos estadísticos. En ese caso, lo representamos por la letra Q1, Q2 y Q3, respectivamente. Tal como aparece en esta imagen, entonces nos muestra que esto es una distribución y que este segmento de acá representa lo que es el 75% y un segmento representa lo que es un 25%, pero para el caso de los cuartiles vemos que estos segmentos están divididos en 4 segmentos donde cada uno representa un 25%. Entonces, esta ubicación de acá es lo que compete con lo que es el cuartil 1 o cuartil inferior. Esta parte de acá es lo que compete con el cuartil 2 o básicamente es la posición de la mediana y que este vendría siendo el cuartil 3 o cuartil superior. Pero como les había dicho, para este caso nos vamos a concentrar en el cuartil 1. Entonces tenemos, ¿qué es el cuartil inferior? El cuartil 1 es la representación del 25% de los datos de la distribución, tal como aparece aquí, mire. Entonces tenemos que organizando unos valores o unos números, una distribución de datos de manera ascendente, vamos a tener que en este primer cuartil se van a ubicar el 25% de los valores. Y lo que hay que ubicar para encontrar el cuartil inferior es la posición de los datos, donde se ubica el Q1 y qué hay debajo de ese Q1, y es lo que vamos a conocer como cuartil inferior. ¿Cómo son la fórmula para representar los cuartiles? Entonces tenemos que para representar los cuartiles vamos a representar Q1, Q2 y Q3 y en este caso como nos vamos a concentrar en el Q1, donde vamos a tener que Q1 es igual a N por la posición del cuartil que es 1 y lo vamos a sumar con 2 y luego lo vamos a dividir entre 4 y aquí vamos a encontrar el proceso del cuartil. Y así para cada uno de los cuartiles cuando nos toque dar la explicación de cada uno de ellos. Vamos a centrarnos entonces que n, ¿qué es? N viene siendo el valor de la distribución, los números totales que tiene la distribución y que son básicamente estos datos que están en rojo. En este caso tenemos un n, ¿cuánto? N es igual a 15 porque es el total de los datos. Y los números que aparecen debajo de la distribución es, si en caso tal estamos hablando de una encuesta, es lo que encontramos posteriormente en la encuesta, los valores que encontramos en representación en cada uno de esos datos de n. ¿Sí? Tenemos que Q representa el cuartil, 1, 2 y 3 representan los valores de los cuartiles y que 4 representa el valor constante de la fórmula. Vamos a dar una mejor explicación con un ejemplo de básicamente cómo encontramos estos cuartiles o el cuartil 1. Ya tenemos que vamos a tener que encuestamos 15 familias de un barrio, una ciudad cualquiera y que deseamos conocer el número de recargas a celulares que algunos de los miembros de la familia realizan en el mes. Luego realizada la encuesta y haber organizado los datos se encontraron los siguientes resultados. Entonces mire, que encontramos que acá que este es el valor de n, que n es 15 personas que encuestamos y que acá encontramos básicamente las recargas que realizan en cada una de esos hogares que fueron encuestados. En este caso ese se encuentra que hicieron una recarga, en ese hicieron 2, en ese hicieron 3 y así sucesivamente hasta llegar hasta el último dato. Pero en este caso nos están pidiendo que con estos resultados encontremos el cuartil inferior de los datos, es decir, vamos a encontrar dónde se encuentra la representación del 25% de los datos o conocido como Q1 o cuartil inferior. Para ello entonces, como vamos a utilizar la fórmula de Q1, entonces Q1 nos va a decir que vamos a tener el valor de n, lo vamos a multiplicar por el valor del cuartil que estamos buscando, que en este caso es 1, que es el inferior, lo vamos a sumar con 2 y lo vamos a dividir entre 4. Pero hay que hacer verdadero énfasis. Este cuartil o esta fórmula simplemente nos dice la ubicación del valor de n donde vamos a ubicar el número del cuartil y que posteriormente ubiquemos el número del cuartil nos vamos a concentrar en estos números que quedan abajo y ese básicamente es la representación que vamos a dar como valor real del cuartil. Vamos a ver el ejemplo entonces. Si tenemos que vamos a encontrar el cuartil inferior, entonces vamos a tener que 15, que es el valor de n, lo vamos a multiplicar por 1, que es el valor del cuartil, lo vamos a sumar con 2 y nos va a dar un valor de 17. Pero que a ese 17 lo vamos a dividir entre 4, que es esta constante. ¿Ese valor qué va a hacer? Entonces este valor nos va a decir que esto es igual a 4.25. Entonces nos vamos a hacer
un énfasis aquí en este segundo valor. Mire, si este valor pasa de 5, entonces podemos decir que la aproximación es a 5. Pero si el valor es inferior a 5 después de la coma, entonces vamos a hacer la aproximación hacia el valor anterior, que en este caso tenemos un 4. Entonces, como tenemos una aproximación a un valor de 4, nos vamos a ir a la ubicación donde se encuentra el 4. Entonces vamos a decir que aquí tenemos que el Q1 nos dio, se encuentra en la posición de n número 4. Entonces vamos a bajar aquí a este valor y vamos a decir que el cuartil inferior en ese caso corresponde al valor de 3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el 25% de las personas encuestadas, el número promedio de llamadas entra entre 1, 2 y 3. ¿Sí? Eso es lo que eso es lo que nos va a decir cuando encontremos básicamente los cuartiles. Esa es la explicación que tenemos frente a los cuartiles. Muchísimas gracias.